tal? Soy Lisa de Esquila, corresponsal de Finanzas y Mercados de Infocel. En esta ocasión nos acompaña Alfonso Harkin, director de inversiones de Valmex, con quien conversaremos sobre las oportunidades que están surgiendo en los mercados fuera de Estados Unidos. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, Lizeth, un gusto estar aquí y un saludo a todos, a todo tu auditorio. Gracias. Bueno, en 2025 fue un año histórico para los inversionistas que optaron por diversificar sus portafolios fuera del dólar. El sólido desempeño en las bolsas internacionales y los atractivos rendimientos en ciertos segmentos de renta fija confirmaron que la diversificación y la selectividad fueron claves para capturar valor en ese entorno. Bueno, Alfonso, con esta reciente debilidad del dólar se han reconfigurado los flujos de capital a nivel global. Desde tu perspectiva, ¿qué oportunidades concretas se están abriendo para que los inversionistas tengan o vean oportunidades más allá de Estados Unidos? Sí, claro. Mira, yo creo que la historia hacia 2026 podría ser algo similar a lo que observamos durante 2025, donde los inversionistas buscaron cierta diversificación de las temáticas que habíamos visto en años anteriores, dando rendimientos muy positivos, ¿no? Como todo el tema relacionado con la inteligencia artificial y sectores relacionados a esto mismo, como puede ser el sector de tecnología, servicios de comunicación, ¿no? Veníamos de un desempeño bastante concentrado hacia estos sectores y estas temáticas en el desarrollo de la tecnología, y lo que vimos en 2025 fue un poco el mercado buscando diversificar los portafolios hacia otras oportunidades donde quizás las valuaciones lucieran algo más atractivas respecto a las valuaciones que estábamos viendo en compañías de la parte del sector de tecnología, y donde los crecimientos que estaban presentando parece que empiezan a tener pues un crecimiento más homogéneo, ¿no? Respecto a este diferencial que habíamos visto muy marcado en las utilidades de este tipo de compañías, y hoy en día vemos que 2026 es un año donde esta ampliación del crecimiento de las utilidades hacia otros segmentos puede estar continuando, y bueno, los inversionistas buscar irse hacia otro tipo de temáticas o sectores e incluso regiones, buscando tal vez oportunidades con valuaciones más atractivas y donde empezamos a ver algo más de crecimientos, y sin duda también algo que podría estar moviendo mucho el tema es todos estos eventos geopolíticos que estamos viendo hoy en día, que ya lo observamos un poco en el año anterior con el evento de Liberation Day, donde los inversionistas también buscaron un poco esta diversificación posterior a conflictos, particularmente el año pasado en el tema comercial, pero hoy estamos viendo también esta parte en el lado geopolítico, donde podría igual impulsar a inversionistas a o mover o localizar sus flujos hacia otras partes del mundo fuera de Estados Unidos en esta misma o en estos mismos conflictos regionales que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Oye, y tomando en cuenta pues este nuevo entorno cambiario, ¿qué tipo de perfiles de inversionistas se benefician más con una estrategia internacional? ¿Los conservadores, los moderados o los agresivos? Pues yo te diría que iría hacia un tema más de perfiles donde la exposición a renta variable es mayor. Creo que seguimos viendo un potencial mayor en términos de rendimientos para este tipo de inversiones respecto a las tasas, ¿no? Si bien en la parte de tasas hemos vivido rendimientos muy positivos en ciertas regiones, dado estos ciclos de recortes de tasas, por ejemplo, el caso de México, ¿no? Donde 2025 la parte de tasas tuvo un rendimiento muy positivo, dado que tuvimos pues, un ciclo de recortes bastante importante durante todo el año, pero los niveles de tasas que estamos viendo hoy en día pues podrían ser todavía algo atractivo, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema en los perfiles
hacia el mayor agresividad o de un perfil más agresivo, pues en la búsqueda de posiciones mayores a renta variable, creo que es donde pudieran buscar más esta diversificación que mencionaba anteriormente, ¿no? Donde buscarán otro tipo de regiones y sectores donde las valuaciones sean más atractivas, y en la parte de tasas, pues si bien todavía tienes buenas oportunidades dado los niveles, yo creo que los rendimientos podrían ser algo más acotados respecto a lo que vimos el año anterior. Y tomando en cuenta pues el caso específico de México, ¿qué activos o sectores ves mejor posicionados para capturar valor ante un dólar débil y un renovado apetito por los mercados emergentes? Sí, claro, sin duda ahí creo que la parte principal es el tema de la debilidad del dólar, y por eso mismo es una historia más allá de la parte local en México. Vemos una historia en general de los mercados emergentes que son beneficiados normalmente. Si vemos en la historia, cuando tenemos estos episodios de debilidad del dólar, es bastante positivo para los mercados emergentes, ¿no? Y el año pasado no solo lo vimos en México, sino lo vimos un poco extendido hacia otras partes de la parte de emergentes, Latinoamérica, ex México, y también en partes de Asia, ¿no? Allí un poco ver también las historias que pueda haber muy particular de algunas regiones o países, pero creemos que esta temática de mercados emergentes puede continuar hacia este año, donde entra México, ¿no? Donde tal vez puede quedar un poco de lado algunos temas o riesgos más locales, pero mientras el inversionista extranjero pues, pueda ver un potencial de flujos hacia las regiones emergentes, creo que podemos seguir viendo un beneficio para México también en ese sentido, mientras se mantenga esta debilidad del dólar, que es un poco la expectativa que tenemos hacia este año, ¿no? Tal vez no veamos esta debilidad que vimos durante 2025, donde si medimos al dólar frente a una canasta de monedas, tuviste una depreciación de más o menos un 12%, depende de en qué momento lo hayamos visto, ¿no? De este pico donde empezó el dólar en su valuación, pero sin duda estamos esperando que pudiera haber una depreciación de tal vez un 3%, 5%, en un caso donde pudiéramos ver mayor temas de conflictos geopolíticos y pudiera haber un poco más de búsqueda de otro tipo de activos respecto al dólar, pero eso al final lo vemos positivo para mercados emergentes, incluyendo México, ¿no? Y pues bueno, Europa también fue rezagado durante varios años del radar de los inversionistas. ¿Qué factores estructurales o cíclicos explican este renovado atractivo en términos de evaluación y retorno esperado? Sí, yo creo que en Europa la temática va por dos rumbos, ¿no? La primera es lo que vimos 2025 respecto a la política fiscal de Alemania, donde la expectativa es de que haya un mayor gasto, sobre todo en ciertos sectores o temáticas como el tema de defensa, y creo que hoy en día se acentúa un poco más a lo que Europa podría hacer en esta parte de buscar invertir más en el sector de defensa, y en general tener una postura más laxa en el tema fiscal, ¿no? Europa llevaba muchos años teniendo un posicionamiento más conservador, ¿no? Más estrictos en la parte fiscal, y hoy en día podríamos ver a una Europa queriendo gastar más y invertir más en ciertos sectores estratégicos, incluyendo también el tema de inteligencia artificial, ¿no? Donde no quedarse un poco rezagado de la carrera que hay hoy en día por tener aplicaciones y desarrollo de la tecnología, como lo estamos viendo entre Estados Unidos y China. Eso por un lado, y por el otro lado el tema que mencionaba en términos de las valuaciones, ¿no? Donde cuando comparamos regiones respecto a las valuaciones que vemos en el mercado, pues Europa todavía presenta valuaciones relativamente razonables a la historia y a los diferenciales que normalmente vemos entre las diferentes regiones,
y si lo comparamos contra Estados Unidos, pues Estados Unidos, dado también esta concentración que ha tenido hacia estos sectores, incluso en los mismos índices, pues te dan valuaciones mucho más elevadas, que también eso podría pues beneficiar inversionistas que buscaran diversificar un poco las posiciones en términos de buscar pues momentos de entrada más oportunos en términos de evaluaciones, ¿no? Como regiones mencionadas, como es el caso de Europa. Y pues bueno, comparando México y Europa, ¿cómo debería un inversionista balancear el riesgo y oportunidad dentro de una estrategia de diversificación internacional? Sí, pues la verdad es que digo, las oportunidades que vemos están en ambos lados. Normalmente como nosotros lo vemos es en términos de la representatividad que puede tener cada una de las regiones respecto al mundo, y vamos balanceando el posicionamiento respecto a esa representatividad, ¿no? Entonces creemos que México, si bien es un componente de la parte de emergentes, Europa podría tener un peso mayor, ¿no? Y en términos de la parte de mercados desarrollados. Entonces, creo que ahí lo vemos como dos puntos en esa parte un poco separados, pero sin duda creo que de los dos lados hay oportunidades que tomar y balancear un poco en términos de las posiciones que se quieran hacer dependiendo de las temáticas y la exposición que quieras tener también en términos de sectores y de países, ¿no? Bueno, y ahora de cara a los próximos 12 a 18 meses, ¿qué señales claras deberían monitorear los inversionistas para confirmar que estas oportunidades fuera de Estados Unidos son sostenibles y no solo tácticas de corto plazo? Sí, yo creo que más allá de todo este ruido geopolítico que puede un poco poner presión y mover los flujos como lo estamos viendo hoy en día, pues yo creo que dos de las claves a seguir monitoreando es el término de crecimiento en las diferentes regiones, y verlo también a través de las utilidades de las mismas empresas, ¿no? Ver que este crecimiento continúa y que vemos métricas sanas en términos de las utilidades, y por otro lado, pues también pensar un poco en el términos de inflación, conectándolo hacia la política monetaria y ver qué pudiera pasar hacia adelante, ¿no? Porque en el caso de Europa, pues tenemos un banco central que prácticamente ya llegó al final de este ciclo de recortes. Por el lado de México, pues tenemos un Banco de México donde todavía hay esta expectativa de que pudieran darse algunos recortes más durante este 2026, pero sin duda creo que en ambos lados puede haber dinámicas distintas que pudieran afectar la inflación y esta expectativa alrededor de las tasas por parte del mercado, y que finalmente pudieran tener una repercusión también en la parte de los mercados de capitales, ¿no? En cuanto a la expectativa de los niveles de tasa que pudiéramos observar. Entonces, creo que es importante ver este tipo de métricas, ¿no? Ver hacia dónde va el crecimiento y también hacia dónde continúa la inflación, y sobre todo en esta parte donde estamos teniendo estos ruidos geopolíticos, principalmente con el tema de tarifas, que pudieran tener alguna repercusión en términos de inflación hacia adelante y de crecimiento también. Perfecto. Alfonso, para cerrar, ¿algún comentario final que quieras compartir con nuestra audiencia? Sí, yo creo que en estos momentos, creo que lo principal en los portafolios con todo el ruido que estamos viviendo ¿no? Y los eventos que están sucediendo alrededor del mundo, lo principal en un portafolio de inversiones es considerar la diversificación, y tratar de pues tener un posicionamiento que pudiera beneficiarse de diferentes eh, eventos o panoramas que pudiéramos tener hacia adelante, ¿no? Y no tener un poco esta concentración hacia una sola temática que pudiera salir afectada de acuerdo a los cambios que estamos viviendo hoy en día, que parecen ser bastante grandes y repentinos, ¿no? Perfecto. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos y por compartir tu visión con quienes siguen de cerca los mercados. No, el gusto es mío y muchas gracias por la invitación para compartir el espacio. Y gracias a nuestra audiencia por escucharnos. No olviden consultar nuestros contenidos en la plataforma Hub de Infocel, en Axis Negocios y en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.